Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y hoy en nuestro estudio bíblico el versículo 24. Recordemos que es un versículo que forma parte del diálogo entre Juan el Bautista y los emisarios enviados por los fariseos. Los enviados eran del grupo de los fariseos y solamente ahí termina, queridos amigos. Los enviados eran del grupo de los fariseos. Quiere decir que coabe entonces la ñan de autor sagrado, mombe usetereíñan de ejina, hoy cuasetereíñan de y vamos a ver dentro de su contexto bíblico, histórico, antropológico, cultural, va a imaginar la heiseañan de que estos enviados eran de los fariseos. Dijimos anteriormente en nuestro curso bíblico, da ego comunidad cristiana omoñepinúa, que es incipiente, da ela o por ambayo en relación a esa comunidad de la sinagoga, es decir, a la comunidad de los judíos. En el contexto bíblico, el capítulo 1 de San Juan, versículo 24, se encuentra allí, donde se narra la interrogación a Juan el Bautista por parte de los fariseos. Esta es la interrogación que están haciendo los fariseos a Juan el Bautista. En este versículo se menciona que los enviados eran de los fariseos, lo que sugiere, queridos amigos, que estaban investigando la identidad y la misión de Juan el Bautista. Primera cosita importante, esto nos sugiere que aquellos que estaban investigando, los enviados eran del grupo de los fariseos, que estos fariseos son los que están investigando y la identidad por una parte y por otra parte también la misión de Juan el Bautista. De misión, primero quien robó, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿con qué finalidad? ¿Cuál es tu fin, tu meta? Ahora, este contexto, queridos amigos, es crucial para entender la importancia de la respuesta de Juan el Bautista y su papel en su preparación para la llegada de Cristo. En este papel de preparación para la llegada de Cristo. Entonces es crucial, queridos amigos, entender esta importancia, entender la importancia de la respuesta de Juan y su papel de preparación para la llegada de Cristo. El contexto histórico que se nos presenta aquí es que se escribió
este evangelio en un momento en que la comunidad cristiana estaba en proceso de definir su búsqueda de la verdad. Está en este proceso. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el fundamento, verdad? El fundamento de la iniciación cristiana. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como verdadero y que nos aploma en nuestro caminar? ¿Cuál es esta verdad? Y así, queridos amigos, en esta búsqueda de la verdad y la autenticidad de la misión de Juan, es que nosotros tenemos, ¿verdad?, este capítulo 1, versículo 24, dándonos a entender que los enviados eran del grupo de los fariseos. Acá te preocupáis y pues no indagáis, investigáis, hacer más bande, muy para el yumba, para el Japón, para la función, como que se están adelantando ante la situación. Ahora, en nuestro contexto, que vamos a mirar un poco, que es el contexto bíblico, sugiere que están investigando lo crucial para entender la importancia de Juan el Bautista. Pero el contexto histórico es en un momento en que la iglesia cristiana estaba en un proceso de definir su búsqueda de la verdad y la autenticidad de la misión de Juan. ¿Cuál es la misión de Juan? Maraja Eu Avejina lleva y está con todas estas situaciones, que clama en el desierto, que grita a voz en cuello, dice, ¿verdad? Queridos amigos, la invitación del salmista. Bueno, nuestro contexto antropológico cultural, la identidad y la misión de un profeta o líder religioso eran fundamentales. Fundamentales. Todo profeta, toda identidad, todo líder político, todo líder religioso, todo aquel que está al frente de un liderazgo, tiene que identificarse, tiene que conocerse. Son temas fundamentales. Jay Kwana Ma Pandera, eso vendría a ser. Jay Kwana Ma Pandera. El fundamento religioso, el fundamento, incluso después podemos ir agregando muchos otros fundamentos, porque ahí ya entra el fundamento antropológico, pero ya saben, antropológico y cultural, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que te identifica? ¿Quién sos vos, en síntesis? Ahora, esto refleja la importancia de conocer también la procedencia y la autoridad detrás de la persona de Juan que está clamando por un mensaje. Él está proclamando y anunciando, pero queremos saber si es cierto y por eso es que estamos indagando. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cristianos va
sing choirs of angels, singing exaltation. Sing, O ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Cristianos adoremos. We come te adoramos, oh Señor. Come let us fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum Beidei, Regem Angelorum, Cristianos adoremos, Cristianos adoremos. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Hoy ha nacido el Rey de los cielos. Cristianos adoremos, cristianos Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración.
que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el contexto histórico. Decíamos que esto era practicado, pero no era un rito privado lo que estaba haciendo Juan el Bautista, sino que era un rito justamente público. El mikvé era la purificación ritual. Vea, hebreo, vea, mikvé. Ellos se purificaban, sobre todo los de Qumran, tenían esta práctica pero continua, mikvé, la purificación, el baño ritual, vinculado a esas purificaciones periódicas que se necesitaban hacer. Pero Juan el Bautista proclamaba un bautismo único de conversión, bautismo único de conversión. Hay que ver. El otro, el mikvé, era un pasar, purificarse continuamente. Bueno, ahora Juan el Bautista viene y dice, no, ya no hace falta, ¿verdad? Un mikvé, no hace falta un baño ritual, continuo, repetitivo, sino que una vez para siempre. Hay que ver.
porque es un bautismo de conversión. Añande con la ñañe y nos inape conversión y dice yo que güera upeaco dice hina. Con anga y ese amoñe pinuta. Ape amoñe pinuajina. Es un cambio total en mi vida, en mi forma de ser, en mi forma de actuar. Upeajina, si yo que fuera la migbe. Mejor la conversión, confrontando con el migbe. Porque el migbe, sin embargo, es un baño ritual continuo que se hace. Aquí hay más que un baño continuo, que un baño periódico. Ahora, históricamente, su práctica evoca también el paso del Jordán. Miren qué importante, queridos amigos. Es decir, ¿por qué Juan el Bautista está aquí en este lugar? Está bautizando. Son elementos esenciales que solamente Juan nos hace entender. Porque justamente es por este lugar donde entró el pueblo prometido. El pueblo que viene, el pueblo llamado por Dios, el pueblo que está buscando y entrando a la tierra que Dios le había prometido. La tierra prometida se conquista atravesando el río Jordán, la entrada a la tierra prometida. Por lo tanto, los fariseos lo interpretan como un signo mesiánico y por ello exigen identificación. Exigen identificación. Decíamos anteriormente que la investigación que están haciendo los fariseos no es que está mal también. Yo digo ya muchas veces como indígena la yo sí como indígena Haití en todas partes y cual sea o controla cena y cual pase todo de un aspecto religioso, ¿verdad? Pero sin embargo aquí lo que Juan el Bautista está haciendo y lo está haciendo a un nivel público, upeago este signo mesiánico barete pare guay, uperubi hoy queda el pueblo elegido cuando vienen con Moisés y luego con Josué entran a la tierra prometida, lo entran por ese lugar. Y por eso que está evocando esta entrada a la tierra prometida. Y esto para los fariseos les está evocando y ellos interpretan como ese signo mesiánico y por eso es que ellos están exigiendo una identificación. Yecuamina. Ahora, el contexto cultural antropológico que tenemos aquí, recordemos que en el judaísmo del Segundo Templo, todo gesto religioso estaba sujeto a la legitimidad por la Torá y la tradición. La Torá y la tradición. Todo está sujeto a esa legitimidad. Introducir un rito nuevo, aunque anclado en símbolos conocidos como el agua, porque el agua siempre ha sido elemento, siempre el agua, elemento de ritos. Andas ahí, oye, a ver la Biblia, vente la yeyujua, sino que el agua siempre como fuente de pureza, limpieza, lavado, calmar la sed, en fin. Todas estas cualidades del agua nos hacen pensar y nos hacen llevar a ese rito. Introducir ahora un rito nuevo, lo que está haciendo Juan el Bautista, aunque anclado en los símbolos conocidos, como decíamos, como el agua, era visto como una sospecha. Culturalmente, la inmersión simbolizaba pureza, pero Juan le añade un matiz de urgencia escatológica. Esto tenemos que subrayar, queridos amigos. En cuanto que el mar lleva todo lo que se miraba era pureza, el agua que limpia, el agua que te purifica, pero cuando haga Juan el Bautista, atención, esta además de la pureza es una urgencia escatológica. El reino se acerca y por lo tanto, si el reino se acerca, queridos amigos, antropológicamente nosotros miramos esta tensión que muestra la relación entre la tradición y la autoridad establecida con la novedad, es decir, este profetismo carismático. Profetismo carismático, ese que va hacia adelante, pero por otra parte también
que nosotros le llamamos ciertamente la urgencia escatológica, lo vemos también con esa tradición que lo llevaban los fariseos. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Septiembre, mes dedicado a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia viene del griego y significa libros. Es el conjunto de los libros sagrados, llamados también Sagradas Escrituras, que contiene la palabra viva de Dios y narra la historia de la salvación. Nos revela las verdades necesarias para conocerle, amarle y servirle. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento, antes de Cristo, y Nuevo Testamento, plenitud de la promesa en Cristo. Testamento significa alianza, y se refiere a las alianzas que Dios pactó con los israelitas en el Antiguo Testamento y la nueva y definitiva alianza que Dios hizo con los hombres en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué decimos que la Biblia es revelación de Dios? Revelación significa darse a conocer. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, Jesucristo, en quien Él se dice en plenitud. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, determinó los libros de la Biblia y los reconoció como revelación divina. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en las Sagradas Escrituras, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Dios inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia es palabra de Dios. Su autor es Dios, que escribe por medio de los autores humanos. Muchos de los libros llevan el nombre del autor, otros, como los primeros, escritos por Moisés, no. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Fue un largo proceso que comenzó unos 1300 años antes de Jesucristo. El último escritor fue San Juan, en aproximadamente el año 100 después de Cristo. ¿Por qué la Iglesia nos exhorta a leer la Biblia? La Iglesia no cesa de presentar a los fieles el pan de vida, que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente, la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. ¿Qué recomendaciones hay para leer la Biblia? 1. Orar al Espíritu Santo para recibir su luz y entendimiento. 2. Leer con humildad, no pretendiendo tenerlo ya, todo entendido. 3. Interpretar según la Iglesia. La humildad existe, que se pregunte y estudie. 4. Leer la Biblia con frecuencia para beber más de la fuente. 5. Leer con el fin de amar y obedecer más a Dios y amar más al prójimo. 6. No buscar en la Biblia ciencia natural, sino un mensaje espiritual. ¿Cómo buscar un pasaje en la Biblia? La Biblia se divide en libros, capítulos y versículos.
como por ejemplo Juan 3:16, significa el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Puedes buscar el libro en el índice. Entonces, habiendo encontrado el libro, buscas el capítulo y finalmente el versículo. ¿Qué libros nos revelan la vida y enseñanzas de Jesús? La vida y enseñanzas de Jesús fueron transmitidas por los apóstoles por medio de dos vías. La primera, la tradición, que recoge el mensaje comunicado primero oralmente, y la segunda, por las Sagradas Escrituras, procedentes de los apóstoles que componen los libros del Nuevo Testamento, en especial en los 4 Evangelios, los cuales fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelio significa buena noticia, porque Jesús es la buena noticia. Estamos llamados a vivir el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Así hicieron los santos. Todos estamos llamados por Dios a ser santos. Si tengo la Biblia, ¿para qué necesito la Iglesia? Necesitamos también a la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, instituido por el mismo Jesucristo para salvarnos. No podemos guiarnos solos. Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, como aparece en 2 de Pedro 1:20. La Iglesia, como madre y maestra, es la auténtica intérprete y formadora a través de sus pastores. Aceptar y vivir esta verdad requiere humildad. ¿Qué orden seguir para leer la Biblia con más provecho? Sin quitar la inspiración para recurrir a cualquier parte de la Biblia en cualquier momento, se puede establecer algún orden que ayude en el mayor entendimiento. Hay varias opciones. 1. Seguir por orden las etapas de la historia de la salvación, del Antiguo al Nuevo Testamento. Las ventajas es que es una lectura que nos lleva progresivamente por la historia de la salvación. Los inconvenientes es que es un camino muy largo para llegar al Evangelio, que es la plenitud de la revelación. Se encuentran secciones difíciles de leer y de menos importancia que los Evangelios. 2. Leer primero el Nuevo Testamento y pasar luego al Antiguo. Las ventajas son que con la lectura del Evangelio, el lector entra inmediatamente en contacto con la persona de Cristo, su vida y su doctrina, y percibe luego, en los demás escritos del Nuevo Testamento, el desarrollo y profundización de la fe y de la moral cristiana, gracias a las luces del Espíritu Santo dado en Pentecostés. Después vendrá la lectura del Antiguo Testamento, que es la preparación querida por Dios en vista de la nueva alianza. Los inconvenientes podrían ser que este método no permite constatar suficientemente que el Nuevo Testamento es la plenitud de la realización de las promesas hechas en el Antiguo, que el Nuevo Testamento se enraiza en el Antiguo y que éste sirve porosamente para iluminarlo y explicarlo. 3. Lectura combinada de Antiguo y Nuevo Testamento. Las ventajas son que se puede escoger los principales libros que nos ofrecen una enseñanza fundamental y después ir a los demás. Los posibles inconvenientes serían que si no se tiene cuidado podrían olvidarse algunos libros o escoger lo que más nos guste y no lo que Dios quiere enseñarnos. Este inconveniente puede vencerse si se advierte el peligro. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 26. Dice, Juan respondió, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. El simbolismo del agua estábamos hablando, queridos amigos, que cuando dice que yo bautizo con agua, pero después enseguida dice, y en medio de ustedes, pero en medio, en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Quiere decir pero, adversativo, o muy moña de ina y nos está abriendo el paraguas y nos hace levantar las antenas. Para la dice ina, se ayapo ure, ure es ayapo ina, con el agua estoy bautizando. Pero, cuando escuchamos el adversativo, queridos amigos, siempre nos da ya la clave para entender que algo diferente vendrá, ¿verdad? El pero, el adversativo. Y justamente este simbolismo de la inmersión en el agua, que llama una verdadera conversión, ahora el Salvador, que no está, pero en medio de ustedes está alguien al que ustedes no conocen, ese Salvador no está en lo lejano ni en el futuro, sino que podemos imaginar. Lo importante es esta conversión entonces. ¿Por qué él está llamando a una conversión radical? Porque ñandela nañañe convertíamos. Si nosotros nos preparamos el corazón y no somos sensibles a la realidad de Dios, daya echamos, ay, llevan va, ella va peñan de yara, oye, cuacaña de ina va, ella va peñan de yara, omba apoveñan de apetebe. ¿Cómo Dios está trabajando? ¿Cómo Dios se está presentando? Revela entonces de cierta manera el hecho cuando dice, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, está revelando una ceguera cultural, una ceguera antropológica, religiosa, en medio del pueblo, en medio de nosotros. Queridos amigos, upeago la ñande ya es la opio del pueblo, ya es añade. O si no, como hacían los romanos también para aquietar tal vez esa agresividad y que el pueblo se despierte ante injusticia, etc. Oye, pan y circo. Hemos un garullo que me hecho gato caro jamás. Panza llena, corazón contento, y he oído la gente ayer. Panza llena, corazón contento. No le interesa que aquí esté lleno, ¿verdad? El cerebro, el pensamiento, la conciencia, la capacidad de reflexión. Vean, no interesa eso. El sentido crítico. Vean, no interesa eso. Panza llena. Eres carupona, eres ulanda asadito, ulanda cervecita, eres caú, lo que sea. Panza llena, corazón contento. Pero después entonces viene circo. Es otro elemento. Me hecho de pelota, me hecho de fútbol, me hecho de cualquier cosa, de diversión, me hecho de farra, me hecho de discoteca, me hecho de todas las posibilidades. Entonces, con eso, queridos amigos, es una manera de aquietar. Diputado, ahí no sé, en tal parte había como 3.000 personas comiendo, no sé qué cosa lo que comían, ahí ni producto paraguayo allí. Por lo menos las era, bueno, apeándose. Vean, es mongarú, es carú, porque estamos todos bien. Pero venía ahí por ambas, porque ya haya carú. A escuela, veña mongarú, la mitad, ya voy a pa la carú. A la otro cuera, ya lleva, porque los otros cueros ahí o preparajan más los productos nuestros,
que entonces se venden en la escuela para dar de alimentar a los niños. Queridos amigos, esto demuestra una poca seriedad, ¿verdad? Porque el verdadero elemento, parece que escuela bellata ya caruan, escuela bellata ya estudiajan, escuela peala ya bon, y de que llegamos del primer minuto hasta el último, porque el conocimiento nos ocupa lugar, lleva. Necesitamos estudiar y conocer y saber y abrir la perspectiva de la mente, del corazón. Entonces todo eso es un estudio serio, reflexión. Ella vaya jugando, ella vaya caruna, es restaurante. Quiere decir que si no funciona la cosa, y si yo, como escuché también que decía diputado y senador y todo, decía, ¿verdad? Ahí, para aprobar todas esas cosas, decía que nuestros niños, dice, que van sin desayunar y que no pueden pensar ni hacer un ejercicio matemático porque tienen hambre. Pero entonces nadie soluciona el problema del hambre. Hay hambre cero en la escuela. Se ayapota la hambre cero, pero en las familias. Hambre cero para todo ciudadano paraguayo, ¿entiendes? Ya la hambre cero. Usted me con la hambre cero. Escuela B. Bueno, y así muchas otras cosas, queridos amigos, en donde nos falta reflexionar un poquitito más, no improvisar las cosas, pero no es luego, queridos amigos, por una improvisación, porque de repente nomás me sale una idea maravillosa y lo improviso. No. Cuando ahí piensa va improvisación. Esto que está todo teledirigido, ya cuava y teina va la lleva posea. Jamoto va la lleva taseina. Jamba ella baña mondata, jamba ella baña de ya puta, jamba ella baña ya provechata. Esa es la realidad, ¿entienden? Entonces, ahí alguna vez decimos, esta es una cosa improvisada, pero improvisación quiere decir otra cosa. Improvisación quiere decir que yo hasta puedo tener una buena intención, ¿verdad? Y de repente me doy cuenta, y entonces improvisar las cosas para solucionar algo que me preocupa, ¿verdad? Pero esto no es esa improvisación de algo que me preocupa. Cuando muchas veces, queridos amigos, sino que son otros intereses que están detrás de todo esto. Así que tenemos que entender y tenemos que mirar, ¿verdad?, qué es lo que la palabra de Dios aquí, sobre todo cuando nos dice, ustedes no lo conocen. Está en medio de ustedes, pero ustedes no lo conocen, porque Pellapó la bella posea. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... Bueno, estamos aprendiendo cómo leer poesía bíblica, que es un 30% de la Biblia. Sí, la poesía es una manera de escribir que no solo comunica información. Nos invita a experimentar las ideas con nuestra imaginación, usando imágenes creativas o lo que llamaríamos lenguaje metafórico. Entonces, hablemos acerca de las imágenes y metáforas en la poesía bíblica. Entonces, algunas cosas en la vida son fáciles de entender porque son experiencias físicas y tangibles, como tener frío. Sí, tener frío no es divertido. Pero otras experiencias no son tan concretas, como cuando no le gustas a alguien. Eso tampoco es divertido.
Entonces, son dos cosas muy distintas, pero nota cómo tu mente las ha conectado sin que te des cuenta. Cuando dices cosas como ella me aplicó la ley del hielo o no seas tan frío. También puedes voltearlo y pensar en el afecto como si fuera calor. Le dio una bienvenida calurosa o es una persona cálida. Exactamente. Entonces tomamos un concepto básico como el calor y lo relacionamos con un concepto como el afecto. Esto nos da una manera más imaginativa para hablar sobre nuestras experiencias. Estamos pensando en metáforas. Sí, ellas nos proveen un marco de referencia sobre cómo nuestras mentes entienden el mundo. Las metáforas gobiernan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Y como justo ahí, las metáforas gobiernan. Eso es una metáfora en sí misma, el decir que las ideas son gobernantes. O piensa en una metáfora relacionada, por ejemplo, que las ideas que chocan entre sí están en guerra. Sí, en un debate debo defender mi posición y proveer respaldo para poder ganar el argumento. Así que puedes ver que las metáforas no son solo una manera elegante de escribir, están por todas partes en nuestro idioma. Y las metáforas que usamos moldean nuestra imaginación y nuestro comportamiento. Así que no sorprende que los poetas bíblicos constantemente usen imágenes metafóricas. Ahora, algunas metáforas en la Biblia son fáciles de entender, como que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero recuerda, los poetas bíblicos vivieron en una cultura antigua, lo que significa que algunas de sus metáforas podrían parecernos extrañas. ¿Cómo cuáles? Ok, imagínate aguas caóticas, como un mar profundo y tormentoso. Entendí. Ahora, piensen alguna vez en que estuviste en peligro y luego relaciona una cosa con otra. El peligro es como aguas caóticas. Exacto. Y los autores bíblicos lo llevan aún más allá. Ellos también hablan de las personas peligrosas como aguas tormentosas. Como en el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. He llegado a lo profundo de las aguas. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Oh, los enemigos son olas peligrosas. Sí, y también las naciones enemigas, como en Isaías 17. ¡Ay de las naciones que braman como el bramido de los mares! O como el Salmo 89. Tú dominas la soberbia del mar, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, esta es una metáfora básica para el peligro y el caos en nuestro mundo. Pero Dios tiene poder sobre las aguas caóticas. Sí. Y esta imagen fundamental es tan importante que se nos presenta en la primera página de la Biblia. Oh, es cierto. El mundo desordenado de Génesis 1:2 es un océano oscuro y caótico al que Dios le pone orden. Exactamente. La imagen comienza aquí y se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, y así también su opuesto. Si el agua caótica es una imagen fundamental del peligro, piensa en lo que representaría la tierra seca. La tierra seca sería protección, seguridad, estabilidad. Exactamente. Algunos de los deseos humanos más básicos. Y eso es lo que Dios está proveyendo cuando la tierra seca aparece en las primeras páginas de Génesis. Y también es aquí donde Dios planta el jardín del Edén. Y no es cualquier jardín. Se describe con imágenes de un templo antiguo, muy por encima de aquellas aguas peligrosas. Y de este jardín-templo fluye un río que riega todas las cosas. Entonces, el ideal humano es estar con Dios en un jardín, templo, montaña. Sí, esta imagen permea la poesía bíblica, como cuando David celebra la presencia de Dios en el templo en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ahora mira, ya que el templo estaba asociado con estar cerca de la presencia de Dios, esta estructura alta de roca podía convertirse en una metáfora para Dios mismo, como en el Salmo 18. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Esa es la imagen que Jesús evoca cuando dice que escucharlo es como construir tu casa sobre la roca. Exactamente. Así que nota cómo estas ricas metáforas en la poesía bíblica están basadas en imágenes de narrativas bíblicas previas. Así es como funcionan las metáforas en la Biblia. Necesitas las narrativas para entender las imágenes poéticas, y las imágenes poéticas revelan significados más profundos en esas narrativas. Genial. Ahora, la más grande colección de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Y de cómo aprender a leer el libro de Salmos es lo que hablaremos después.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 27. Él viene detrás de mí y yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Bueno, esto para nosotros es esencial y fundamental, ¿verdad? Es muy interesante y es muy bueno. Y nos invita también, ¿verdad?, a nosotros a entender y a conocer algunas enseñanzas, ¿verdad? Unas enseñanzas propias, como siempre, ¿verdad? La palabra de Dios, Ñandemboeina. La primera enseñanza dentro de este estudio bíblico, de este versículo 27, el que viene detrás de mí y yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, es el hecho de que la humildad del bautista es el que nos enseña. Primera cosa, la humildad del bautista, primera enseñanza. Yo no soy digno de desatarle ni siquiera la correa de sus sandalias. La grandeza, por lo tanto, radica en reconocerse, queridos amigos, indignos. Líderes espirituales y sociales debemos aprender a no competir, sino a servir. Esta es clave de lectura para todo el Evangelio, ¿verdad? El servicio, la diaconía. Peñan de Yeicuar, ireñas endurire, mapa, peñan de Yara, peñan de Inguerire, peñan de Apetu, Ume, peñan de Ñame, Ayepa, Opeica, Tuñan de Aveila, Ñace, pero no para competir. Nosotros no tenemos que formarnos para competir contra los demás, a pesar de que solemos decir que salimos a una sociedad donde se presenta mucha competencia y uno tiene que estar entrenado para competir, decimos nosotros, ¿verdad? Pero aquí estamos mirando desde otra sintonía y de otra mentalidad. La mentalidad del que compite, porque Pablo también habla, ¿verdad?, que tenemos que competir y tenemos que ganar la carrera. Y nosotros, dice, vamos detrás de una corona mucho mayor, inaccesible. Se refiere justamente a los que compiten, van detrás de una corona de olivo, de laureles o lo que sea. Pero nosotros vamos detrás de esa corona inmarcesible. La humildad es esencial. Segundo elemento como enseñanza, ¿verdad?, de este versículo 27 es la superioridad del Mesías.
la superioridad del Mesías. Yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. Allá en Hawái, así, ese es el esclavo, y el esclavo, el esclavo considerado el último, llega entre los esclavos, entonces, aquí también, la presencia del Señor que trasciende toda profecía, que trasciende a todo profeta. Reconocer que ningún proyecto humano va a sustituir el reino de Dios. Ningún proyecto humano va a sustituir el reino de Dios. Y tuvimos en nuestra historia, lastimosamente, muchas personas que se consideraron o se consideran, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Y es lastimosamente el pan nuestro de cada día, nuestra historia. Que se consideran que ellos, con sus proyectos, están sustituyendo, están haciendo algo que el reino de Dios propone, pero que ellos se ponen por encima o quieren cambiar esa propuesta del reino de Dios. Fíjate que te ya calcula a mí, queridos amigos, porque en el mundo, como dije, está hoy le va a aparecer como Mesías. Antes me voy a llevarlo a cambiar para atrás. Oye, voy, Saramí, oye, voy. Muerte, destrucción, ¿entienden? Eso es lo que crearon, queridos amigos. Después hay otro elemento también muy importante que es el servicio extremo. Es decir, aquí tenemos que asumir este servicio extremo en el sentido de que es lo más humilde, lo más bajo. El cristiano lo que llega, cuando es un servicio, cuando es por Dios, y cuando un servicio no es un denigrar a la persona, cuando es una opción, ¿verdad? Es un servicio, pero al extremo. Ahora, en la sociedad, dignificar los servicios humildes y valorar lo pequeño. Una vez se coñande, ya eva ahí las cosas, y sin embargo son servicios esenciales, fundamentales e importantísimos. Por ejemplo, a alguien que está en la cocina, a alguien que te limpia la casa, a alguien que te barre, a alguien que te prepara, no sé. Alguna vez, maña determina terminología, pero ya es, por ejemplo, poquera. Y sin embargo no es así, queridos amigos. El servicio extremo, el servicio que parece que es el más humillante, sin embargo, es el servicio más grande. Después también este símbolo de las sandalias, porque el símbolo de las sandalias indican siempre propiedad y dignidad, decíamos. La sandalia, cómo se utilizaba. Recordar que Cristo camina en nuestra historia y nuestro camino le pertenece a Él. Por eso esa es nuestra dignidad. Nos pertenece, la pertenencia, la propiedad. Y eso es lo que nos da también la dignidad. Y por último, queridos amigos, el testimonio que prepara. La voz que suena, foné, decíamos, Juan el Bautista se presenta como la voz. Tampoco no compite con la palabra, sino que la palabra que es el verbo, la palabra que es Jesús, y la voz que es Juan el Bautista. Estos dos, voz y palabra, Juan y Jesús no van a competir, queridos amigos, sino que sabemos que la voz está indicando, está gritando, una voz que grita en el desierto es lugar de preparación. Y entonces tenemos que aprender también nosotros a ser mediadores, saber desaparecer, queridos amigos. Moisés mismo no entra a la tierra prometida. ¿Por qué no entra a la tierra prometida? Porque justamente con eso Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Vos sos alguien que sirvió a full, hasta el extremo, como decíamos recién, pero sos testimonio, sos vos, sos instrumento que lleva al pueblo para que se introduzca a la tierra prometida. Otros seguirán tus pasos, otros introducirán al pueblo de Dios, continuarán tu misión. Y justamente Josué es el que introducirá al pueblo a la tierra prometida. Bueno, y así, queridos amigos, son cosas tan hermosas que hoy mirando desde este versículo 27, ¿verdad? El que viene detrás de mí, y yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él viene detrás de mí.
Muy bien, queridos amigos, concluimos así nuestra reflexión bíblica del día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.